Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra fascinante que explora los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, Código Fuente de Bill Gates. En este libro extraordinario, el cofundador de Microsoft y filántropo global nos presenta una hoja de ruta clarificadora para prevenir la próxima pandemia y construir un futuro más saludable y seguro para todos. Código Fuente no es simplemente una reflexión sobre la crisis del COVID-19, sino una mirada profunda a las lecciones aprendidas y las acciones necesarias para evitar futuras catástrofes sanitarias globales. A lo largo de esta obra, Gates combina su visión tecnológica con su amplia experiencia en salud global para ofrecernos un plan detallado, respaldado por datos y experiencias de primera mano. En el episodio de hoy, exploraremos los 10 puntos clave de este libro transformador, analizando cómo cada uno de estos elementos puede aplicarse no solo a nivel gubernamental o institucional, sino también en nuestras propias vidas y comunidades. Desde la importancia de los sistemas de detección temprana hasta la necesidad de inversión en innovación médica, descubriremos cómo las propuestas de Gates pueden cambiar radicalmente nuestra preparación ante futuras amenazas sanitarias. Prepárate para un viaje revelador por las ideas de uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, mientras desentrañamos juntos el código fuente para un mundo más resiliente. Comencemos. Uno de los argumentos más contundentes que Bill Gates presenta en Código Fuente es la urgente necesidad de establecer un equipo mundial de respuesta a pandemias, al que él llama GERM, Global Epidemic Response and Mobilization. Imaginen esto, estamos en los primeros días de enero de 2020 y en algún lugar de Wuhan, China, un virus comienza a expandirse silenciosamente. En ese momento crítico, no existía un equipo dedicado exclusivamente a monitorear y responder a brotes potencialmente pandémicos a nivel global. Gates sostiene que este equipo debería estar compuesto por aproximadamente 3.000 expertos a tiempo completo, incluyendo epidemiólogos, virólogos, científicos de datos, logísticos y especialistas en comunicación. Su misión sería clara: vigilar constantemente el horizonte en busca de amenazas, intervenir rápidamente cuando aparezcan brotes, y coordinar respuestas globales para contener patógenos antes de que se conviertan en pandemias. Pensemos en cómo esto afectaría nuestras vidas cotidianas. Si hubiera existido GERM al inicio del COVID-19, es posible que nunca hubiéramos experimentado los confinamientos mundiales, las interrupciones educativas o la devastación económica que vivimos. Es como tener un departamento de bomberos especializado, pero para enfermedades, no notamos su importancia hasta que el fuego está fuera de control. En nuestra vida diaria, podemos aplicar este principio de preparación proactiva. ¿Cuántas veces hemos enfrentado crisis personales o profesionales que podrían haberse mitigado con un equipo o plan de contingencia establecido de antemano? Desde preparar un botiquín de emergencia en casa hasta crear protocolos de comunicación familiar ante desastres, todos podemos adoptar esta mentalidad de preparación. Gates calcula que mantener este equipo costaría aproximadamente $1.000 millones anuales. Parece una cifra considerable, pero la compara acertadamente con el costo del COVID-19, que se estima en trillones de dólares y millones de vidas. Como él señala en el libro, es mucho más barato invertir en preparación que pagar el precio de una pandemia. Este enfoque refleja una verdad universal: la prevención siempre será más eficiente que la reacción. En nuestras finanzas personales, salud, relaciones y carreras profesionales, invertir en sistemas preventivos casi siempre genera mejores resultados que responder a las crisis una vez que han estallado. El concepto de GERM nos recuerda la importancia de la vigilancia constante y la preparación meticulosa ante los riesgos, tanto a nivel global como personal. El segundo punto crucial que Bill Gates desarrolla en Código Fuente se centra en la revolución necesaria en nuestros sistemas de detección y alerta temprana. Gates nos lleva a un escenario que ya vivimos pero que podría haber sido radicalmente diferente. Imaginen poder identificar un brote infeccioso en sus primeras etapas, casi como si tuviéramos un radar de enfermedades global funcionando las 24 horas. En el libro, Gates describe cómo durante la pandemia de COVID-19, muchos países carecían de infraestructura básica para detectar y rastrear la propagación del virus. Señala que en algunos lugares, los métodos de registro de datos eran tan anticuados que los trabajadores sanitarios tenían que enviar información por fax o llenar formularios en papel que luego tardaban días en procesarse. Para cuando esos datos estaban disponibles para la toma de decisiones, el virus ya se había propagado exponencialmente.
La propuesta de Gates es fascinante: crear una red global de vigilancia que utilice tecnologías avanzadas como secuenciación genómica, inteligencia artificial y análisis de aguas residuales para detectar patógenos emergentes antes de que causen brotes significativos. Esto incluiría monitoreo de redes sociales, datos de movilidad y hasta patrones de compra de medicamentos para identificar señales tempranas de propagación de enfermedades. ¿Cómo aplicaría esto a nuestra vida cotidiana? Piensen en cómo utilizamos aplicaciones de tráfico como Waze para evitar embotellamientos. Estas apps funcionan porque recopilan datos en tiempo real de millones de usuarios para crear un mapa dinámico de la situación. De manera similar, Gates propone un Waze de enfermedades que nos permitiría navegar de forma más segura en un mundo de amenazas biológicas. En nuestra vida diaria, podemos adoptar este principio de monitoreo constante. Muchos de nosotros ya utilizamos dispositivos como relojes inteligentes que registran nuestros signos vitales y pueden alertarnos sobre anomalías en nuestro ritmo cardíaco o patrones de sueño. Estos sistemas personales de alerta temprana nos permiten actuar antes de que un problema de salud se convierta en una crisis. Gates destaca en su libro un ejemplo concreto: durante la pandemia, científicos en Seattle comenzaron a analizar muestras de aguas residuales y detectaron el coronavirus días antes de que aparecieran casos clínicos. Este tipo de vigilancia podría habernos dado semanas cruciales de ventaja contra el COVID-19. La rapidez es todo cuando se trata de pandemias, escribe Gates. Cada día que ahorramos en la detección y respuesta puede significar miles o incluso millones de vidas salvadas. Esta filosofía de detección temprana y respuesta rápida tiene aplicaciones en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la gestión de proyectos hasta las relaciones personales, donde identificar pequeños problemas antes de que se magnifiquen puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El tercer punto clave que Bill Gates enfatiza en Código Fuente es la necesidad urgente de revolucionar nuestra aproximación a la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. Piensen en esto: durante décadas, el desarrollo de vacunas ha seguido un proceso casi inmutable que requiere años de investigación, pruebas y aprobaciones. Pero la pandemia de COVID-19 demostró que, cuando existe voluntad política y recursos suficientes, podemos comprimir estos tiempos dramáticamente sin comprometer la seguridad. Gates nos lleva en un fascinante recorrido por la carrera para desarrollar la vacuna contra el COVID-19, destacando cómo las plataformas de ARNM, que habían estado en desarrollo durante décadas, pudieron adaptarse rápidamente para crear vacunas efectivas en un tiempo récord. Lo que normalmente habría tomado 5 a 10 años se logró en menos de 1. Este éxito no fue casual, sino el resultado de años de inversión en ciencia básica que finalmente dio sus frutos cuando más lo necesitábamos. En el libro, Gates propone la creación de lo que él llama un arsenal de armas contra los patógenos, que incluiría el desarrollo continuo de vacunas y tratamientos para las familias de virus con mayor potencial pandémico. Imaginen tener en el estante prototipos de vacunas para los 100 patógenos más peligrosos, listos para ser adaptados rápidamente en caso de un brote. Esta preparación podría reducir el tiempo de respuesta de meses a semanas o incluso días. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida cotidiana? Pensemos en cómo abordamos la preparación para emergencias en nuestro hogar. No esperamos a que ocurra un terremoto para comprar un kit de emergencia o diseñar un plan de evacuación. La propuesta de Gates es esencialmente crear un kit de emergencia global para amenazas biológicas. Gates comparte en el libro una observación reveladora: si pudiéramos desarrollar una plataforma universal para vacunas y tratamientos que funcionara contra clases enteras de virus, estaríamos esencialmente creando un sistema operativo para la respuesta a pandemias, donde solo necesitaríamos escribir aplicaciones específicas para cada nuevo patógeno. Como cofundador de Microsoft, Gates utiliza una analogía informática que refleja su visión tecnológica aplicada a la salud pública. Esta inversión en investigación y desarrollo no es solo reactiva sino proactiva. Gates argumenta convincentemente que deberíamos estar dispuestos a gastar billones en preparación cuando los costos potenciales de la inacción se miden en trillones de dólares y millones de vidas humanas. Como él mismo escribe, no hay mejor inversión que aquella que nos protege contra la próxima pandemia. El principio de inversión en soluciones antes de que los problemas se materialicen es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Ya sea invirtiendo en educación continua para mantenernos relevantes en un mercado laboral cambiante, o dedicando tiempo a mantener nuestra salud para prevenir enfermedades, la filosofía de preparación proactiva que Gates defiende resuena con decisiones que todos enfrentamos diariamente.
El cuarto punto fundamental que Bill Gates desarrolla en código fuente es la imperiosa necesidad de fortalecer los sistemas de salud en todo el mundo, con especial énfasis en los países de ingresos bajos y medios. Gates nos invita a reflexionar sobre una realidad contundente: una cadena global de salud es tan fuerte como su eslabón más débil. En su libro, Gates describe vívidamente cómo la falta de infraestructura sanitaria básica en muchas regiones del mundo no solo aumenta el sufrimiento local durante una pandemia, sino que también crea condiciones ideales para que los patógenos se propaguen y muten antes de que puedan ser detectados y contenidos. Nos recuerda que, en un mundo interconectado, la distancia geográfica ya no nos protege de amenazas biológicas que pueden viajar alrededor del planeta en cuestión de horas. No podemos construir un muro lo suficientemente alto para mantenernos a salvo de las enfermedades infecciosas, escribe Gates. La única solución duradera es asegurarnos de que todos los países tengan la capacidad de detectar, responder y contener brotes antes de que se conviertan en pandemias. Gates comparte una experiencia personal reveladora sobre su visita a un centro de salud rural en África, donde vio de primera mano cómo la falta de equipamiento básico, personal capacitado y medicamentos esenciales hacía virtualmente imposible responder eficazmente incluso a enfermedades comunes, mucho menos a una amenaza pandémica. Contrasta esto con hospitales bien equipados en países de altos ingresos, señalando que esta disparidad no solo es moralmente problemática sino también peligrosa desde una perspectiva de seguridad sanitaria global. ¿Cómo se aplica este principio a nuestra vida cotidiana? Pensemos en nuestras comunidades como sistemas interconectados. Cuando apoyamos los servicios de salud pública locales, estamos fortaleciendo no solo la salud de nuestros vecinos sino también la nuestra. Las enfermedades infecciosas no respetan fronteras ni estatus socioeconómico, la protección colectiva requiere un compromiso con el bienestar de todos. Gates propone un plan ambicioso: países ricos y organizaciones filantrópicas deberían invertir significativamente en infraestructura de salud básica en todo el mundo. Esto incluiría la formación de trabajadores sanitarios, la construcción de laboratorios de diagnóstico, el establecimiento de cadenas de suministro robustas para medicamentos esenciales y la creación de sistemas de atención primaria accesibles para todos. El libro destaca ejemplos inspiradores donde inversiones relativamente modestas en sistemas de salud han tenido impactos profundos. Por ejemplo, cuando la Fundación Gates ayudó a financiar la distribución de vacunas en países de bajos recursos, vieron cómo las tasas de mortalidad infantil disminuyeron dramáticamente. Estos mismos sistemas fortalecidos fueron luego cruciales para responder a brotes de ébola y otras enfermedades infecciosas. La salud global no es caridad, insiste Gates, es una inversión inteligente en nuestra seguridad colectiva. Este enfoque refleja una verdad que aplica tanto a nivel personal como global: invertir en prevención y sistemas robustos siempre será más eficiente que responder a crisis una vez desatadas. Como individuos, podemos adoptar esta mentalidad apoyando iniciativas de salud pública, promoviendo políticas que fortalezcan el acceso a la atención médica, y reconociendo que nuestra salud individual está inextricablemente ligada a la salud de nuestras comunidades y, en última instancia, a la de toda la humanidad. El quinto punto crucial que Bill Gates desarrolla en código fuente es la necesidad imperativa de realizar ejercicios regulares de simulación de pandemias. Imaginen esto: en octubre de 2019, apenas unos meses antes de que el COVID-19 comenzara a extenderse por el mundo, un grupo de expertos en salud pública, funcionarios gubernamentales y líderes empresariales se reunieron para un ejercicio llamado Evento 201. Este simulacro, copatrocinado por la Fundación Gates, modelaba lo que sucedería si un nuevo coronavirus causara una pandemia global. Las similitudes entre este ejercicio y lo que ocurriría apenas unas semanas después fueron asombrosamente proféticas. Gates argumenta en su libro que estos ejercicios no son simples juegos teóricos, sino herramientas vitales para identificar vulnerabilidades en nuestros sistemas de respuesta. Como él señala, no es suficiente tener planes escritos en papel. Necesitamos poner a prueba estos planes regularmente, de la misma manera que los bomberos realizan simulacros de incendio o los militares conducen ejercicios de guerra. En código fuente, Gates propone que todos los países deberían realizar al menos dos tipos de ejercicios: simulaciones de mesa, donde los tomadores de decisiones trabajan a través de escenarios hipotéticos para probar sus protocolos, y ejercicios funcionales a gran escala que prueben la logística real y los sistemas de respuesta. Gates compara esto con los simulacros de terremoto que muchos de nosotros experimentamos en la escuela. Pueden parecer una molestia en el momento, pero cuando ocurre un desastre real, esos movimientos practicados se convierten en automáticos, salvando vidas.
¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Pensemos en nuestras propias simulaciones personales. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan familiar para emergencias? ¿Sabemos qué hacer si hay un incendio en casa o un desastre natural? Muchas familias nunca practican estos escenarios, asumiendo que el instinto los guiará correctamente en una crisis. Sin embargo, como Gates señala, es precisamente en momentos de alta presión cuando necesitamos respuestas casi automáticas que solo vienen con la práctica. Gates relata en el libro una anécdota personal sobre cómo Microsoft solía realizar días de juego donde deliberadamente derribaban sistemas críticos para ver cómo los equipos responderían. Al principio, estos ejercicios revelaban múltiples puntos débiles, pero con el tiempo, fortalecieron enormemente la resiliencia de la empresa. Los errores que cometes en una simulación son lecciones que no tienes que aprender durante una crisis real, escribe Gates. Esta filosofía de preparación a través de la práctica tiene aplicaciones universales. Desde ensayar una presentación importante frente a amigos antes de hacerla ante clientes, hasta practicar conversaciones difíciles que anticipamos tener, las simulaciones mentales y físicas nos preparan para desempeñarnos mejor bajo presión. Gates concluye esta sección con una observación poderosa: los países que regularmente ponen a prueba sus sistemas de respuesta a emergencias no solo están mejor preparados para pandemias, sino para todo tipo de crisis. La capacidad de coordinar respuestas complejas bajo presión es una habilidad que trasciende cualquier amenaza específica. De la misma manera, nuestra propia capacidad de responder a crisis personales mejora cuando nos tomamos el tiempo para anticipar, planificar y practicar nuestras respuestas antes de que sean necesarias. El sexto punto fundamental que Bill Gates aborda en Código Fuente es la urgente necesidad de reformar y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para la respuesta a pandemias. Gates nos invita a reflexionar sobre una realidad incómoda que la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto: en lugar de una respuesta global coordinada, presenciamos una fragmentación de esfuerzos, competencia por recursos escasos y un debilitamiento de organizaciones multinacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los patógenos no respetan fronteras nacionales ni necesitan pasaportes para viajar, escribe Gates. Sin embargo, nuestra respuesta a ellos sigue estando principalmente organizada a nivel de países individuales, creando un mosaico de políticas contradictorias y esfuerzos descoordinados. En el libro, Gates describe con lujo de detalle cómo, durante los primeros meses cruciales de la pandemia, vio cómo países ricos acaparaban suministros médicos, restringían exportaciones de equipos esenciales y competían ferozmente por vacunas, dejando a las naciones más pobres en una posición de extrema vulnerabilidad. Esta nacionalización de la respuesta no solo fue moralmente cuestionable, argumenta Gates, sino también profundamente ineficaz desde una perspectiva epidemiológica. Gates propone una visión alternativa: un sistema de gobernanza global para pandemias con autoridad real, financiamiento adecuado y capacidad de coordinación. Sugiere fortalecer significativamente la OMS, crear mecanismos de financiamiento rápido para emergencias sanitarias y establecer acuerdos vinculantes entre países para compartir información, muestras biológicas, tecnologías y recursos durante crisis sanitarias. Un ejemplo concreto que Gates destaca es COVAX, la iniciativa global para garantizar acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Aunque COVAX enfrentó enormes desafíos, representa exactamente el tipo de mecanismo de cooperación internacional que Gates cree necesitamos expandir y reforzar. Imaginen un mundo donde las vacunas se distribuyeran primero a los trabajadores de salud de todos los países, luego a los más vulnerables en todas partes, en lugar de vacunar primero a toda la población de los países ricos y solo después atender a los más necesitados en países pobres, reflexiona Gates. ¿Cómo podemos aplicar este principio de cooperación global a nuestra vida diaria? Aunque no negociemos tratados internacionales, todos formamos parte de comunidades donde la colaboración y la solidaridad son esenciales para enfrentar desafíos compartidos. Pensemos en nuestros barrios, lugares de trabajo o comunidades virtuales. Cuando enfrentamos problemas comunes, actuamos de forma individualista o buscamos soluciones colaborativas que beneficien a todos. Gates comparte una reflexión personal poderosa: durante décadas, he visto cómo la tecnología conecta al mundo de maneras impensables anteriormente. Sin embargo, nuestra capacidad para cooperar globalmente no ha avanzado al mismo ritmo que nuestra interconexión. Esta observación tiene paralelos en nuestra vida diaria, donde a menudo nuestras herramientas de comunicación han avanzado más rápidamente que nuestras habilidades para colaborar efectivamente. La lección central de este punto es que, en un mundo interconectado,
La cooperación no es idealismo ingenuo sino pragmatismo esencial. Como Gates lo expresa sucintamente, las pandemias son un problema verdaderamente global que requiere soluciones verdaderamente globales. No podemos resolverlas país por país o región por región. O encontramos la manera de trabajar juntos, o sufrimos juntos. Este llamado a la cooperación resuena tanto a nivel internacional como en nuestras propias vidas, recordándonos que muchos de los desafíos más significativos que enfrentamos solo pueden abordarse efectivamente a través de esfuerzos colectivos y coordinados. El séptimo punto crucial que Bill Gates desarrolla en Código Fuente gira en torno al poder transformador de la salud digital y el análisis de datos para revolucionar nuestra respuesta a las pandemias. Gates, con su visión única como pionero tecnológico y filántropo en salud global, nos invita a imaginar un futuro donde las herramientas digitales se conviertan en nuestros aliados más poderosos contra las amenazas biológicas. En el libro, Gates describe vívidamente cómo durante la pandemia de COVID-19, los países que mejor aprovecharon la tecnología digital lograron resultados notablemente superiores. Desde Corea del Sur, que utilizó datos de teléfonos móviles y transacciones con tarjetas de crédito para rastrear contactos a una velocidad sin precedentes, hasta Taiwán, que integró sus bases de datos de inmigración y salud para identificar casos potenciales desde el primer día, la evidencia es contundente, la tecnología bien aplicada salva vidas. En la era digital, seguir rastreando contactos con papel y lápiz es como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua, escribe Gates. Esta metáfora poderosa ilustra cómo las herramientas del siglo pasado son dramáticamente insuficientes para los desafíos del presente. Gates nos lleva en un fascinante recorrido por las innovaciones que considera esenciales, aplicaciones de rastreo de contactos que preserven la privacidad, plataformas de telemedicina que descongestionen hospitales durante picos de contagio, sistemas de vigilancia digital que puedan detectar brotes analizando búsquedas en Internet o patrones de compra de medicamentos, e inteligencia artificial capaz de predecir la propagación de enfermedades con precisión asombrosa. Un ejemplo particularmente impactante que Gates comparte es cómo la inteligencia artificial ayudó a científicos a analizar la estructura del virus SARS-CoV-2 en cuestión de días, un proceso que habría tomado meses o años con métodos tradicionales. La velocidad con la que pudimos secuenciar el genoma del virus y comenzar a diseñar vacunas es un testimonio del poder de estas herramientas digitales, señala Gates. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana? Pensemos en cómo las aplicaciones de salud en nuestros teléfonos inteligentes han transformado nuestra relación con nuestro bienestar. Desde el seguimiento de nuestra actividad física hasta recordatorios de medicación o consultas médicas virtuales, la salud digital ya está mejorando nuestras vidas de manera tangible. Gates nos invita a abrazar estas innovaciones y a exigir que nuestros sistemas de salud las integren de manera significativa. Gates reconoce también los desafíos éticos que estas tecnologías presentan, especialmente en términos de privacidad y equidad. Necesitamos encontrar el equilibrio adecuado entre aprovechar el poder de los datos para proteger la salud pública y respetar los derechos individuales, reflexiona. Esta tensión entre el bien colectivo y las libertades personales es algo con lo que todos lidiamos a nivel individual cuando decidimos qué información compartir y con quién. La visión de Gates es clara: imaginen un mundo donde cada brote infeccioso sea detectado en sus primeras etapas, donde los recursos médicos se desplieguen exactamente donde se necesitan, y donde cada persona tenga acceso a la mejor atención médica sin importar dónde viva. Esta no es ciencia ficción, argumenta Gates, sino un futuro alcanzable si invertimos en la infraestructura digital adecuada y establecemos los marcos éticos necesarios para gobernarla. El mensaje central de este punto es que la tecnología, bien implementada y gobernada, puede democratizar el acceso a la salud y multiplicar exponencialmente nuestra capacidad de respuesta ante amenazas biológicas. Como Gates concluye, las herramientas digitales no reemplazarán nunca el juicio humano o la atención personalizada, pero pueden amplificar dramáticamente lo que los humanos son capaces de lograr en la lucha contra las enfermedades. El octavo punto fundamental que Bill Gates aborda en Código Fuente se centra en uno de los aspectos más desafiantes pero cruciales para prevenir futuras pandemias, como financiar adecuadamente nuestra preparación global. Gates, con su perspectiva única como empresario y filántropo, nos confronta con una realidad incómoda: a pesar de los trillones de dólares que el COVID-19 ha costado a la economía mundial, seguimos resistiéndonos a invertir las cantidades mucho menores necesarias para prevenir la próxima pandemia. Gastar en preparación para pandemias es como pagar un seguro, explica Gates. Nadie disfruta pagando primas de seguro, pero todos estamos agradecidos de tenerlo cuando ocurre un desastre.
Esta analogía del seguro es particularmente efectiva porque todos podemos relacionarnos con esa tensión entre el costo inmediato y los beneficios futuros potenciales. En el libro, Gates calcula que el mundo necesitaría invertir aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales en un sistema global de alerta temprana, 12.000 millones de pesos en investigación y desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos, y varios miles de millones más en fortalecer sistemas de salud. Puede sonar como mucho dinero, reconoce Gates, hasta que lo comparamos con los aproximadamente 10 pesos trillones que el COVID-19 ha costado a la economía global. Estamos hablando de gastar miles de millones para evitar perder trillones. Gates comparte un análisis fascinante sobre cómo diferentes países financian actualmente su preparación para desastres. Señala que mientras algunos países como Singapur han establecido fondos específicos para pandemias, la mayoría depende de asignaciones ad hoc cuando surge una crisis, lo que invariablemente resulta en respuestas tardías e insuficientes. Es como intentar comprar un extintor cuando tu casa ya está en llamas, observa Gates. La propuesta de Gates es multifacética. Los gobiernos deberían asignar un porcentaje fijo de sus presupuestos de salud a la preparación para pandemias. Las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial deberían crear facilidades de financiamiento específicas, el sector privado debería contribuir a través de asociaciones público-privadas, y los filántropos deberían ayudar a cubrir las brechas críticas. ¿Cómo podemos aplicar este principio de inversión preventiva en nuestra vida diaria? Pensemos en nuestras propias finanzas personales. Muchos de nosotros luchamos con la misma tensión entre gastos inmediatos y preparación para el futuro. ¿Cuántos de nosotros posponemos contribuir a nuestros fondos de jubilación, mantener un fondo de emergencia adecuado o invertir en mantenimiento preventivo para nuestros hogares o vehículos? La sabiduría de Gates sobre el financiamiento para pandemias resuena profundamente con estas decisiones cotidianas. Gates comparte una anécdota reveladora sobre cómo durante sus años en Microsoft aprendió que la inversión en infraestructura robusta y seguridad nunca recibe elogios cuando todo funciona bien, pero la falta de esa inversión se convierte en el centro de atención cuando algo falla. Lo mismo ocurre, argumenta, con la preparación para pandemias. Uno de los puntos más provocadores que Gates plantea es que debemos cambiar fundamentalmente cómo valoramos la preparación. En los negocios, escribe, evaluamos las inversiones basándonos en el retorno esperado. Necesitamos empezar a ver la preparación para pandemias de la misma manera. El retorno de inversión de prevenir una pandemia es astronómico, posiblemente el mejor uso de recursos públicos que existe. El mensaje central de este punto es que financiar adecuadamente nuestra preparación para pandemias no es un lujo que podemos permitirnos o no según nuestro estado de ánimo, sino una necesidad fundamental para nuestra seguridad colectiva. Como Gates concluye de manera contundente, no es una cuestión de si podemos permitirnos estar preparados, es que no podemos permitirnos no estarlo. El noveno punto esencial que Bill Gates desarrolla en Código Fuente aborda una realidad que la pandemia de COVID-19 expuso con brutal claridad: las profundas desigualdades sanitarias que existen tanto entre países como dentro de ellos, y como estas disparidades no solo son moralmente inaceptables sino que también representan un peligro para la seguridad sanitaria global. En su libro, Gates nos invita a reflexionar sobre una estadística impactante. Durante la pandemia, las tasas de mortalidad por COVID-19 fueron significativamente más altas en comunidades de bajos ingresos y minorías raciales, incluso dentro de países ricos como Estados Unidos. A nivel global, mientras algunas naciones podían permitirse paquetes de estímulo económico equivalentes al 20% de su PIB, los países más pobres apenas lograban destinar el 2% para apoyar a sus ciudadanos durante la crisis. La pandemia no creó estas desigualdades, simplemente las iluminó con una luz imposible de ignorar, escribe Gates. Esta observación nos invita a considerar cómo las crisis sanitarias actúan como magnificadores de disparidades preexistentes, tanto en el escenario internacional como en nuestras propias comunidades. Gates describe con detalle cómo, durante los primeros meses críticos de la pandemia, presenció lo que él llama un apartheid de vacunas, donde los países ricos acapararon suministros limitados mientras naciones enteras en África y otras regiones esperaban desesperadamente por dosis. No es solo una cuestión de justicia, argumenta Gates, es también una cuestión de eficacia epidemiológica. Un virus que circula libremente en cualquier parte del mundo representa un riesgo para todas partes. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestra vida cotidiana? Gates nos invita a ver la salud como un bien común, donde el bienestar de cada individuo está intrincadamente conectado con el de toda la comunidad.
Pensemos en cómo, durante la pandemia, muchos de nosotros comprendimos visceralmente que nuestra salud personal dependía de decisiones colectivas, el uso de mascarillas, las políticas de distanciamiento social, y eventualmente, la distribución equitativa de vacunas. Gates comparte una anécdota reveladora sobre su visita a un hospital rural en Tanzania, donde vio a médicos luchando por salvar vidas sin los recursos básicos que damos por sentado en países desarrollados. Imaginen intentar tratar COVID-19 sin oxígeno suplementario, sin unidades de cuidados intensivos, incluso sin electricidad confiable, reflexiona Gates. Esta es la realidad para cientos de millones de personas, y representa no solo una tragedia humana sino también un caldo de cultivo perfecto para futuras pandemias. La propuesta de Gates para abordar estas desigualdades es multifacética: inversión significativa en sistemas de salud primaria en países de bajos recursos, transferencia de tecnología y conocimientos para permitir la fabricación local de vacunas y tratamientos, eliminación de barreras de propiedad intelectual durante emergencias sanitarias, y un sistema global de distribución de suministros médicos esenciales basado en la necesidad, no en la capacidad de pago. El principio guía debería ser simple, escribe Gates: todos merecen acceso a las herramientas que pueden salvar sus vidas, independientemente de dónde hayan nacido o su situación económica. Este llamado a la equidad resuena profundamente con valores universales de dignidad humana y justicia que la mayoría de nosotros compartimos. Gates concluye esta sección con una observación poderosa: reducir las desigualdades sanitarias no es solo lo correcto moralmente, es también lo más inteligente estratégicamente. En un mundo donde un patógeno puede viajar de cualquier aldea remota a cualquier metrópolis en menos de 36 horas, la salud de cada persona está conectada con la salud de todas las personas. Esta interconexión fundamental entre nuestro bienestar individual y colectivo es quizás una de las lecciones más profundas que podemos extraer de la pandemia de COVID-19 y del análisis perspicaz que Gates presenta en Código Fuente. El décimo y último punto crucial que Bill Gates desarrolla en Código Fuente aborda un desafío que resultó ser tan peligroso como el propio virus durante la pandemia de COVID-19, la propagación viral de desinformación y la erosión de la confianza en instituciones científicas y de salud pública. Gates, quien irónicamente se convirtió en blanco de numerosas teorías conspirativas durante la pandemia, ofrece una perspectiva única y reflexiva sobre este fenómeno. Estamos luchando contra dos pandemias simultáneas, escribe Gates. Una causada por un virus y otra causada por la desinformación sobre ese virus. Esta analogía epidemiológica es particularmente efectiva: así como los patógenos biológicos pueden propagarse exponencialmente, también pueden hacerlo las falsedades en la era de las redes sociales. En el libro, Gates comparte su desconcierto personal al verse convertido en protagonista de teorías conspirativas que lo acusaban de utilizar vacunas para implantar microchips o de haber creado el virus en un laboratorio. Lo que me resulta más preocupante, reflexiona Gates, no es que estas teorías existan, sino la velocidad y amplitud con que se propagan, y cómo socavan esfuerzos que podrían salvar millones de vidas. Gates identifica varios factores que han contribuido a esta infodemia: algoritmos de redes sociales que amplifican contenido sensacionalista, erosión de fuentes de información confiables, polarización política que convierte cuestiones científicas en marcadores de identidad tribal, y una comprensible pero peligrosa desconfianza en autoridades e instituciones. ¿Cómo podemos aplicar este análisis a nuestra vida cotidiana? Todos somos consumidores y, cada vez más, difusores de información. Las decisiones que tomamos sobre qué fuentes consultar, qué verificar antes de compartir, y cómo dialogar con personas que tienen perspectivas diferentes, tienen consecuencias reales. Gates nos invita a ser ciudadanos digitales responsables, aplicando pensamiento crítico y escrutinio a la información que consumimos, especialmente en temas de salud. Gates comparte una observación perspicaz: la confianza en la ciencia y las instituciones públicas no es algo que pueda darse por sentado, debe construirse y mantenerse constantemente. Relata cómo, durante visitas a comunidades reticentes a vacunarse en varios países, aprendió que la confianza suele construirse a nivel local, a través de figuras respetadas en la comunidad que pueden servir como puentes entre el conocimiento científico y las preocupaciones locales. Las propuestas de Gates para abordar la desinformación son matizadas y multifacéticas: mayor transparencia en la comunicación científica, incluyendo reconocimiento explícito de incertidumbres, colaboración con plataformas tecnológicas para desarrollar mecanismos que frenen la propagación de falsedades peligrosas sin caer en la censura, inversión en alfabetización científica y mediática desde edades tempranas, y esfuerzos deliberados para construir puentes entre comunidades científicas y grupos marginados o desconfiados.
Un ejemplo particularmente inspirador que Gates comparte es cómo algunos países, como Senegal, lograron niveles notablemente altos de confianza pública durante la pandemia al involucrar a líderes religiosos, artistas locales y otros influencers culturales en sus campañas de salud pública. La ciencia nos dice qué hacer, observa Gates, pero la cultura nos dice cómo comunicarlo de manera que resuene con las personas. Gates concluye esta sección final con una nota esperanzadora pero realista: combatir la desinformación no es solo responsabilidad de las plataformas tecnológicas o los gobiernos, es una responsabilidad que todos compartimos. Cada vez que elegimos verificar antes de compartir, escuchar con empatía a quienes tienen preocupaciones, o tender puentes de diálogo en lugar de levantar muros de confrontación, estamos contribuyendo a un ecosistema informativo más saludable. El mensaje final de Gates en Código Fuente es que la próxima pandemia no es inevitable. Con las inversiones adecuadas, las reformas institucionales necesarias y un compromiso compartido con la verdad y la cooperación, podemos construir un mundo donde los brotes infecciosos sean detectados rápidamente, contenidos efectivamente y nunca más permitidos a convertirse en crisis globales que trastornen nuestras sociedades y cobren millones de vidas innecesariamente. En conclusión, Código Fuente de Bill Gates nos ofrece una visión transformadora sobre cómo podemos y debemos prepararnos para las amenazas sanitarias globales del futuro. A través de su análisis meticuloso y propuestas concretas, Gates no solo nos muestra un camino hacia un mundo más seguro, sino que nos invita a repensar nuestra relación con la salud pública, la tecnología y la cooperación internacional. Desde la creación de un equipo global de respuesta a pandemias hasta el desarrollo de sistemas de detección temprana revolucionarios, los principios que Gates presenta tienen aplicaciones profundas tanto a nivel global como en nuestras vidas personales. Nos recuerdan que la preparación, la vigilancia y la inversión en prevención no son lujos, sino necesidades fundamentales en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable. Como hemos explorado en este episodio, las lecciones de Código Fuente trascienden el ámbito de la salud pública y nos ofrecen un marco para enfrentar desafíos complejos en todas las áreas de nuestra vida. Nos invitan a pensar con visión de futuro, a valorar la ciencia y los datos, y a reconocer nuestra responsabilidad compartida en la construcción de sistemas más resilientes. Para finalizar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al extraordinario libro Código Fuente de Bill Gates. A pesar de que hemos destacado algunos de los puntos clave, nada puede compararse con la experiencia de leer la obra completa y sumergirse en la profundidad del análisis y las propuestas de uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan relevante y necesario. En la descripción de este episodio encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en el futuro de la salud global y la preparación ante crisis. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast y hasta la próxima.